La información precisa y la música que buscas está acá. Está acá. Sónica Más, un lugar que está hecho para vos. La modernidad periférica ha sido entendida por algunos como cultura híbrida. Dado el ambivalente discurso latinoamericano en su rechazo a la dominación europea, pero en la internalización de su misión civilizadora, ha asumido la forma de un proceso de autocolonización que asume distintas formas en distintos contextos y periodos históricos. Una mirada austral pretende ser una visión alternativa desde la mal llamada periferia para abordar la globalización con ojos mejores para ver la patria. Buenas tardes, queridos amigos. Feliz Día de la Patria. Próximo pasado, el 9 de julio, nuevamente, bueno, nuestra conductora llegó al filo, como llega siempre, al filo de la navaja, es lo que le gusta. Al borde. Hola, Erika. Bienvenido, Dante. Bajo la lluvia. ¿Qué, ¿Está lloviendo? Estoy ensopada. A la pucha. Ni enterados nosotros. Bueno, no empezamos, dale, presentanos. Dale. Bueno, buenas tardes. Iniciamos Ni desemponchara, digamos. una nueva edición de Una Mirada Austral, conducido por quien les habla, Erika Blum, y Pepe Muñoz Aspiri y Jorge Tedesco. Buenas Muy tardes. buenas tardes, Eri. Buenas tardes, Buenas tardes, Erika. Buenas Pepito. tardes, Jorge. Buenas tardes, Pepín. No desfilaste el 9 de julio, ¿no? Con los veteranos. No. Sí, hizo un desfile que fue del living a la cocina y viceversa. Ah, bueno, porque de eso quería hablar con vos, justamente, con ustedes. Dos cosas. Bueno, las novedades son el fallecimiento del expresidente Fernando de la Rúa, lo cual morir es una mala costumbre que suele tener la gente, no es ninguna novedad. Yo no tengo un buen recuerdo de Fernando de la Rúa personal. Lo conocí, sino sería interesante reflexionar respecto a lo que fueron las aciagas y ominosas jornadas del 2001, porque en tanto sigue así el proceso económico que estamos viviendo, no sé cómo va a terminar. Eso, recordemos que terminó con 49 muertos, ¿no? Y no había un proceso de endeudamiento monstruoso como este que veremos cómo lo podemos llegar a pilotear. Pero después, las repercusiones que tuvieron el 9 de julio en sí mismo fue por el hecho del desfile, que hacía tiempo que no se hacía y que hay varias interpretaciones. Tenemos por un lado, y sobre todo esto viene en boca de un particular comunicador petizo, bastante conocido por lo mal lenguaje que utiliza, que está a la noche, que dijo: ha vuelto el nacionalismo y el patriotismo. Yo tengo mis serias dudas, dado que por un lado, el mismo 9 de julio comenzaron los vuelos desde Córdoba a Malvinas. De esto vos habías hablado hace un par de programas. Mirá que empieza todo esto. Es decir, se produce la paradoja que la nación usurpada financia la usurpación y la ocupa. Es decir, le hace todo más fácil a cambio de nada. Son todas exigencias de la embajada británica. Y otra cosa bastante interesante, que en el aviso oficial del 9 de julio del ejército argentino, con el sello del Ministerio de Defensa, figura la reproducción del Acta de la Independencia y al lado la silueta de nuestro país, con la Tierra del Fuego y la Isla de los Estados. Y curiosamente no figuran ni las Islas Malvinas, ni las islas del Atlántico Sur, ni menos el territorio antártico argentino. Es decir, se están pasando olímpicamente por las narices una ley de octubre del 2010, que vos recordarás el número. La 26.652, creo, 650 por ahí. Exacto. Que es la ley del mapa bicontinental que... ¿Fue derogada? No, Bien. no, ni tampoco suspendida. Lo que pasa que a veces con las leyes, cuando no se terminan de aplicar, entran en un limbo que es como que terminan deviniendo en abstracto. Sí, pero esto no es inocente, ¿eh? No. No es inocente porque el 9 de julio se conmemoró en las bases de la Antártida. Y es más, tuve oportunidad de ver pedazos no fui, pero tuve oportunidad de verlo filmado. Y desfilan los antárticos.
Un desfile siempre es bonito. Yo no tengo nada en contra de esto porque también he leído algunos brulotes deleznables como la revista Sudestada o tantos que dicen, por no decir tarados o boludos, 250 millones de dólares cuando los comedores y fue para macho. Esos son los intereses creo que de un día de la deuda. Y un 9 de julio hay una vez por año. Los desfiles son lindos. De 2 minutos o menos. Yo recuerdo cuando mi padre me llevaba a los desfiles, después del 55, yo nací en el 57, me llevaba a los desfiles del 9 de julio, nos señalaba y me decía, esos que vienen ahora son los que bombardearon la Plaza de Mayo. Esos que pasan ahí son los que mataron civiles en los basurales. Esos son los que mataron a sus propios camaradas como Valle. Esos son los que se levantaron contra el gobierno constitucional. No, me decía, esos son los granaderos de Chacabuco y Maipú, Pepito. Chacabuco fue tal cosa. Esos son los patricios de Buenos Aires, que tal otra. Esos son los de la Escuela Militar de Montaña que fundó Perón. Esos, y para mí era una alegría porque yo miraba a Villiquen encarnado y después miraba el desfile cuando teníamos Fuerza Aérea, pasar los aviones. Yo por eso quise entrar en la Armada y quise entrar en la Fuerza Aérea. Y afortunadamente me fui rechazado en el examen físico. Antes que digan nada es por un defecto en los ojos. Claro, sí, me no por revisaciones en otro lado. No. Ahora entras por revisaciones en otro lado, entras tuerto. Permitime un cachito. Lo Sí, que hacía tu papá maravillosamente. Es lo que hacía tu viejo con vos. Claro, pero tu papá tenía un hándicap sobre el mío. Tu papá te contaba la historia de la fuerza y la historia del país. Claro. No te contaba la historia buena, mala o regular de los hombres que integraban la fuerza. Y acá es donde se desvirtuó todo. Ahí está. Esta cosa que ha desvirtuado, que se ha trasladado por 1, 2, 10, 500 personas, se trasladó a una fuerza. Cuando, está bien, la fuerza como nombre en su conjunto es corresponsable de esto, porque ha permitido que por excesos de algunos de sus integrantes se manchara el nombre de la institución. Estamos de acuerdo, pero ninguno de los actuales integrantes está acusado de nada, aunque menos sea por la edad. No tiene manera. No tiene manera, salvo que hayan hecho un viaje en el túnel del tiempo, bueno, no tiene manera, porque vos fijate las edades que el más jovato que desfiló ahí, sacá a los veteranos y sacá algunos cuerpos, entre comillas, o algunos jefes. El resto de todos los que iban desfilando, ¿qué te daban de promedio? 20 y poco. El comandante en jefe del ejército. Así que son militares de la democracia. Esto ya lo hablamos en otro programa. Lo hablamos en otro programa. Si seguís teniendo problemas con las Fuerzas Armadas, ¿el problema de quién es? El comandante en jefe del ejército, Pascualini, sí, teniente general, fue compañero mío en el colegio La Salle. Mirá. Mi edad. Está bien, al tener mi edad como subteniente pudo haber hecho alguna, entre comillas, pero no está acusado absolutamente de nada. De la misma manera que desfiló el ñato Rico, del cual se podrán hacer 1000 críticas, pero que no está acusado de ninguna violación a los derechos humanos. Está acusado, sí, del levantamiento que fue... Sí, que eso tampoco es menor, ¿eh? ¿Cómo? Tampoco es menor. menor. Ya lo sé, en Corrientes era... Bueno, ahora en el límite con Entre Ríos. El levantamiento de ñato Rico con Venturini, que ahora es candidato a vicepresidente. Venturini por el partido Biondini. A ver, el levantamiento de Aldo Rico... ¿En el 87? Sí, 86, bueno, pero fue 87. Corrientes. No fue en San Miguel. No, fue acá. Ah, no, fue acá. tenés razón. Campo de Mayo y fue en Patricio. Campo de Mayo porque estaba y en Patricio. Campo de Mayo y Patricio, sí. La idea era marchar desde ahí hasta la Casa de Gobierno, era la amenaza. Claro. Yo me acuerdo, mira, paradójicamente estábamos con un amigo... Montecaseros. Corrientes. Corrientes, Montecaseros. En el límite con Entre Ríos. Estábamos con un amigo que quería comprarse un auto. Y habíamos venido a ver un auto justo ahí a Godoy Cruz y Cerviño, ¿viste? Por ahí. Ahí. A la vuelta. Y de golpe y porrazo empezamos a escuchar tiros, detonaciones. Te imaginas que uno que venía de Malvinas, el disparo, era el oído lo tenías entrenado como el músico cuando un instrumento está desafinado. Y le digo a hay tiros. No, son cohetes. ¿Qué? No, eso no son cohetes, esos son tiros. Pará, algo está pasando. Y nos damos vuelta y empezamos a ver corrida de gente por Cerviño, para el lado del cuartel. Todavía no estaba la mezquita, ni el ISI. Así que el cuartel era prácticamente todo. Para los que conocen la ciudad de Buenos Aires, hoy el Patricios y todo eso está cercenado con
con un supermercado, Con un, como le dicen ahora, un mall. Y Y después, después en la otra con manzana está la una mezquita. mezquita que fue uno de los negocios de Menem, una mezquita Bueno. maldita inclusive para la propia comunidad musulmana. Tenemos amigos nosotros musulmanes, algunos chiitas, algunos que han participado en nuestros programas, ¿no? Y no le tienen simpatía. Bueno, interna como también los católicos tenemos nuestras internas. Claramente. Pero... Te cierro con esto. Perdóname, Cuando sí. pegamos la Escuchaste vuelta- los tiros y ¿qué dijiste? No, ¿De vuelta en casa? Lo que pasa es Te que sentiste bien. el reflejo, sí, por un lado sí. De vuelta en casa. pero ¡Ay, vos esos mirá- viejos tiempos! Vos mirá qué locura, mientras todo el mundo rajaba para el lado contrario, yo apunté para el lado de donde venían los tiros. Sí, ¿viste? me imagino, Porque por curiosidad, Era una pero- cosa muy loca. Y de repente empecé a ver gente tirada en lo que era el terraplén de enfrente del cuartel. Sí, lo recuerdo. Por Bullrich, por Sí. la avenida Bullrich. Sigue. Ah, el terraplén sigue estando, Sí, claro. sigue estando. Y gente que se estaba como parapetando ahí. Estamos hablando de Avenida Bullrich y Cerviño en el 87, que algunas cosas son parecidas hoy, pero no son iguales. Y una corrida de gente, autos que paraban, que ya no venían por Bullrich ni de ninguno de los dos sentidos, porque se ve que habían cortado Y el aparte, en Libertador. pleno corazón del Buenos Aires, rico. Una cosa de loco. Rico, una porque de ahí, cosa de loco. ahí termina Mirá cómo habrá sido que yo tuve que irme. ingresás en Belgrano, a barrio la- Belgrano. Me fui hasta la Kentucky, hasta Sí. la pizzería que Hasta está la pizzería. ahí en Santa Fe, que ahí había el teléfono público que le decíamos Chupetín de Rivero, que tenía todo, le decíamos Chupetín de Rivero porque tenía un palo y era todo como una bocha y el teléfono metido ahí adentro, ¿te acordás de esos Sí, me acuerdo teléfonos públicos? perfectamente. Para llamar a mi casa, que yo en ese momento estaba casado, vivía en Lanús, para llamar a mi casa y avisar que estaba bien, porque claro, los ¿Cómo dice noticieros- que estabas casado? Sí, sí, claro, con otra. Ah, En ese momento. ¿pero Claro. no A estás ver, casado ahora? Todavía no habían, sí, claro, también, pero Ah. todavía no había nacido mi primera hija. Estamos hablando del 87, mi primera hija nace en el 88. Ah. Así que en toda esa movida, llamar a casa desde un teléfono, no había celular, no había nada. No, claro. Así- No, celulares olvidé. No, olvidé, eso vino después de los 90. No, y vino después como una especie de caja de... Una valija era. Una valija. Yo la tuve, sí. Que parecía el cajón de un lustrabotas Sí. que se llevaba en la mano. Sí, yo me Sí. acuerdo que hablabas por eso. Y el teléfono, digamos, por donde vos hablabas, estaba conectado con un cable, no era Estaba con un inalámbrico. cable. Y ahora tenés celulares que son de este tamaño, que a veces te equivocás. Le pasó a un amigo mío que tiene unos chocolates y, bueno, en medio de una discusión, qué sé yo, el tipo había dejado de fumar, entonces tenía chocolate, se lo lleva a la boca, casi se come el Nokia. Casi se... ¡Ay, la gran 7! Delante mío fue eso. Pero chiquitito, ¿y qué es el teléfono? Le digo, a ver. Bueno, qué maravilla, ¿no? Porque estamos... Claro, esto, aparte de darme conciencia que nos estamos poniendo viejos, qué rápido pasan las cosas. Digo, el adelanto tecnológico, ¿no? Estamos entrando en la etapa del clásico. No somos viejos. Claro, Somos clásicos. nosotros no envejecemos, nos transformamos en clásicos. Claro. Sí. Qué lindas excusas, todo eso, ¿no? Somos casi de colección. Claro, el otro día puse que justamente llegado, después de los 40 años, dejate de joder con... Aparte me lo mandaron a mí, un tipo que me conoce. Flaco, dejate de joder con la jovencita, buscate una mina en este momento que sepa reconocer los síntomas de un paro cardíaco o los inicios de la diabetes. O los inicios de la diabetes. Dejá de Preferentemente- correr pendeja de 30 años Y que sea enfermera de terapias, No. un golazo. y conoció justamente a la larva. Él conoció a la larva. Entonces, no sé, que vi una foto de mí y dice, seguimos buscando Pendex todavía. Pero Mamita digo, querida, tenés que no, buscarte pero- una mujer que sepa los síntomas del paro cardíaco y los comienzos de la diabetes. Y bueno, eso era en el año, fue en el 85 justamente. Claro, mira. 85. No, que estábamos hablando que ese fue el levantamiento de Rico. ¿Cuál fue el primer levantamiento? El de Rico, no el de Senaldín. Claro, Fueron dos. sí. El de El de Rico. Rico. Porque le decían el claro. a Menem.
¿no? Claro, exacto. Bueno, ahí hay Que es cuando viene Bush. Claro. Claro. Que es cuando viene Bush. Y que- además todo son, un me tema. parece, que por eso Menem no se la perdonó. no soy especialista, pero me parece que son por dos motivos diferentes. No, eran Sí. dos personas. Primero, Y, dos bueno, personalidades dos personas diferentes. completamente diferentes. Rico no es en el DIN, no, ni por las tapas. Los motivos eran diferentes, pero aparte eran dos turcos, ¿viste? Menem le dice al otro turco, ¿cómo me venís a cagar la fiesta? El turco estaba de rodillas, dispuesto a practicarle la felatio, el sexo oral a Bush, Eran las relaciones carnales. como las relaciones Estábamos carnales. a full con las relaciones Perdón, carnales. ese término era de De Guido él. Di Tella. Claro. Las relaciones carnales. Y después, cuando vino el embajador Chic, dijo, bueno, ya no son relaciones carnales, haciéndose el gracioso, son relaciones chic to chic. Es decir, son declaraciones que hasta un pederasta, con cierto sentido de la dignidad, hubiera tenido el pudor de no pronunciarla. Es decir, ¿vos te imaginás, por ejemplo, a cancilleres de la época de los conservadores, en la época en que éramos prácticamente la joya más preciada de la corona británica? Yo no me lo imagino a Julito Roca. No me lo imagino a Bernardo de Irigoyen. No me lo imagino, olvidate. pero ni siquiera a Manuel Quintana, que amenazó con mandar una cañonera a Rosario, diciendo voy a tener, o a Guillermo Leguizamón, que le decían Llewellyn Leguizamón, que era el Menos metrodero de los que ferrocarriles, menos. diciendo voy a tener relaciones carnales con un guardia escocés. Pero así les cruzaba por la cabeza. A eso llegamos, porque cuando vos te degradás no solamente personalmente, sino económicamente, y te degradás moralmente, desde luego, pero hasta estéticamente. Y vos lo ves en la estética de lo que era la antigua oligarquía, que está muy bien representada en la propaganda de Cañalegui, en las afueras de un casco de estancia con China Zorrilla, que decía, le tenés que decir Legui, porque cuando lo llamás al mozo y le decís Lega, el pobre tipo no te entiende. O sea, cuando ella hace Claro. una parodia Sí, sí, de sí, sí sí, misma sí. y de su clase Sí. social, China Zorrilla, descendiente de Zorrilla de San Martín, de la alta clase social uruguaya, Sí. bueno, pero tenía una cierta estética esa clase social. Mandaban a sus hijos a estudiar a Europa, no tenían títulos truchos de Estados Unidos, de la iglesia, sí, porque hay algunos que hay iglesias que te dan títulos y de la universidad, hay iglesias que te dan títulos, iglesias protestantes de la, Sí, de y otras la que no son universidad, protestantes de la también. Universidad de Pensacola, que no, los tipos te venían de Oxford o de Cambridge, era otra cuestión, y lo que era la elegancia, por ejemplo, uno lo ve en el centenario, con la llegada de la infanta de Borbón. Entonces vos ves los tipos que acompañan, y los apellidos, Alza, Unzué, Cáceres, esto y aquello. Pero esos Y tipos vos pertenecían, lo que acompaña Pepe. a Macri en este momento, apellidos de mierda, pero terrible no lo voy a nombrar, pero con un olor a banco de inmigrantes espantoso, no es el viejo patriciado. No. Y aparte tipos que ni siquiera son, que la oligarquía terrateniente por lo menos desarrolló razas bovinas, ovinas y caballares. Estos tipos no, estos tipos son alcahuetes de financiera, de una cuevita en Puerto Madero mirando al río. Es terrible. Ni siquiera. Y ni siquiera tampoco. Ni ¿no? siquiera, porque ellos arman el negocio y pasan a cobrar la comisión. En cada opereta que hacen, ellos van. ¿Y qué operetas, eh? Oh, No obstante, a mí me gustaría volver al tema anterior. A ver, ¿a cuál de todos? ¿a cuál de todo? Pues nos vamos. Ordenanos, Erika, No, por pues, favor. este es el vermú, ¿viste? La hora del vermú. Pero que no estamos- hablábamos no eso veo los con- vasos. No, que ya lo bajamos todo. Ah, sí. está bien, así no me tiento. No, que no queremos porque está Dante, pobrecito, iniciarlo en la bebida. Dale, ¿qué ibas a decirnos? No, quería volver al tema que generó la suerte de controversia entre los sectores que siempre opinan y que siempre son los que hegemonizan de alguna forma la opinión, digamos, ¿no? Los sectores progresistas que han salido a despotricar sobre el desfile y los sectores de alguna forma liberales que han salido a defenderlo. Lo simbólico de la presencia de Rico, que podemos decir fue en muchos aspectos un miembro valorable dentro de la fuerza, eso no lo destaco, pero digo, vos me decías, no tiene ningún tipo de juicio en contra o de causa en contra respecto al tema de los derechos humanos y la cuestión de lesa humanidad. Pero lo que de alguna manera ese levantamiento significó para la historia argentina fue desvincular al radicalismo de las grandes relaciones carnales que había tenido con el proceso anterior.
No me perdí, a ver, ayúdame. Que el levantamiento, porque el levantamiento es por el tema del inicio de los juicios. No. Sí, el conflicto. Después lo pintaron que en realidad fue una cuestión salarial. Bueno, lo quisieron disfrazar de pero en ese momento es que se empieza a discutir el nunca más, sí, se arma la CONADEP, eso ya estaba, y empieza a dársele manija de alguna forma a lo que serían incipientemente los derechos humanos en la Argentina. Eso ya estaba caminando, había empezado a caminar en el 84. Pero ahí se frena. Lo pintan como eso. No se frenó con eso. Bueno, después salen la ley de obediencia de vida. Pero lo pintan como eso. Yo tenía entendido que él estaba muy relacionado con que mirá los milicos como todavía tienen poder y todavía pueden venir y todavía pueden hacer lo que se les antoja. Lo que más se le puede objetar, claro, lo que pasa es que para los que veníamos de un poco más atrás, cronológicamente hablando, etariamente hablando, el país venía de un golpe tras golpe, 10 minutos, por supuesto. Golpe, 10 minutos, golpe, 10 minutos. 17 golpe. años de golpe, sin parar. Entonces, vos tenías gobiernos que duraban 10 minutos. Claro. Y golpe. Y lo tuviste a Onganía en el 66. Bueno, venías de eso. Entonces, Onganía, Levingston, Lanús. Levingston, Lanús. Después, bueno, tenemos el proceso, ¿no? Claro. Y ahí anteriormente la Libertadora. Claro, la Libertadora mismo, pues el sector nacionalista, entre comillas, Leonardi, y después asumen Rojas y Aramburu, que vendría a ser el masónico liberal, pero que los van cambiando todo eso. Lo que sí es evidente que, pero aparte de todo esto estamos diciendo, Rico también tiene otra faz con la que se lo identifica. Rico es Malvinas. Claro. Rico es Malvinas. Es más, yo me saqué una foto con Rico acá que la gente sí, la vimos. ¿Cómo? Todos la vimos. Sí, que él estaba, como le pregunté, pero por eso él desfiló en silla de ruedas, porque tiene que ayudarse con un bastón. Me dijo, ¿sabes lo que pasa? Que a mi edad ya 16 saltos en paracaídas se hacen sentir. Claro. Cuando él se tiraba en paracaídas, no era el paracaídas que vemos ahora que no, claro. Uno lo va manejando y que bajás y van caminando. Hasta las mujeres lo utilizan. Cuando estoy hablando, por favor, no me venga con cuestión de quiero. Estoy diciendo que el cuerpo de una mujer es más frágil que el de un hombre. También más fuerte en otra cuestión, porque puede parir, yo no puedo, pero estoy diciendo los huesos, todo eso. Estos eran el hongo. Claro. Y caían y rebotaban, ¡boom! Lo vemos en las películas de la Segunda Guerra, como claro. Y muchos se mataron en esos ejercicios. Pero se rompían... como si nada. Se rompían las femorales. En la quebradura de huesos se cortaban la femoral y se morían. Y se morían, pero se cortaba la femoral. Y no nos olvidemos que la muchos conscriptos... le cortaba la femoral. Muchos conscriptos... mucha gente que hizo el servicio militar le tocó justamente en Córdoba paracaidistas. Sí. Yo no sé si era voluntario o no. El Aro 4, no, sí era voluntario eso. Era voluntario, sí. No es que te agarraban, vos te tirás, no, yo no quiero, y te tiraban. No. Era voluntario. Igual se tiraban de una plataforma de entrenamiento. Hasta que llegaban a tirarse del avión, tampoco se tiraban todos, algunos. Pero ¿cómo van a tirarlos sin entrenamiento? Es lo mismo que acá tenés la llave del auto, alguna vez, yo me imagino bueno, andá con esto, claro, lógico. Total es caja automática. ¿Cómo? Es caja automática, claro, dale para adelante. Sí, yo he visto inclusive cómo era el entrenamiento que hacían, hasta para caer. Claro. Cómo tenían que caer. Claro, de rodar y todo eso. Bueno, pero antes volviendo a la teoría, yo me quedo. Lo que pasa con lo de Rico en el 87. Alfonsín asume el 10 de diciembre del 83. O sea, en el 84. Arranca la democracia en el 84. Del 84 al 87 son 20 segundos, 2 quintos. Que para la memoria muscular argentina, un alzamiento militar era otro golpe. Claro. No había duda que era otro golpe. ¿Se entiende? Sí. O sea, para mis hijas que nacieron en democracia, que crecieron en democracia, que no tienen la menor idea de lo que es un militar en la casa de gobierno, ya está. Pero para todos los que veníamos comiéndonos los cachetazos de un golpe atrás del otro, un golpe atrás del otro, un golpe atrás del otro, arrancó en el 84, 85, 86, en el 87 tuviste un alzamiento militar, era un golpe. Para los mayores y para los no tan mayores como el caso nuestro, no había duda, no se podía interpretar de otra manera. Pero para tus hijos... En ese presente. Para tus hijos en ese presente. Claro. Para tus hijos eso ahora es ver la película Troya. La caída de Roma, es una película que dice Blade Runner. Sí, pero no lo vivieron eso. No tienen idea.
Bueno, pero De No lo salir, vivieron. perdóname, Erika, de salir a la puerta de tu casa y encontrarte con los Falcon, con los Falcon particulares de civil, Claro. con papeles puestos en la puerta tipo Cruz o tipo X que se identificaban entre ellos porque como eran de distintas fuerzas, tenían distintos colores, qué sé yo, le habían pegado papeles a las puertas para que entre ellos darse cuenta y la misma policía saber de que esto de las Fuerzas Armadas, algún milico es. Eso lo vi yo de chico, salir a la calle y, uy, ¿qué pasó? El policía de la esquina no estaba más. ¿Qué pasó acá? Y chau. Y te paraban cada 10 minutos por cualquier pavada. Documentos. Claro, cada 10 minutos. Y pelo largo, barba, esto, el otro. La Ahora, verdad que afortunadamente, fue un volvió el desquicio. vigilante de la esquina. Está, Es yo lo otra veo. cosa, sí, es otra No, cosa. pero yo estoy a favor de eso, que esté el vigilante de la Pero esquina. por supuesto. Me acuerdo yo estoy cuando a yo era favor muy de chico que me decía esté- cualquier cosa, vas Y al le decís al de la esquina. vigilante, claro. Perdón, Por yo estoy a ser un favor, degenerado, ¿viste? a favor de que esté el vigilante de la esquina. Lo que pasa es que los vigilantes de la esquina ahora le preguntas una calle y desconocen la ciudad de Buenos Aires. Pero ¿para qué tenés O el es más, teléfono, el Google Maps? no, digo, o están en otra cosa. Yo el otro día vi al vigilante de la esquina que estaba con la novia. Digo, pero escúcheme, está trabajando usted. Yo cuando estoy Bueno, trabajando pero no tampoco estoy. Pobre idealices al muchacho. vigilante de la esquina de Digo- la taquería de Carlos de la Púa. No, pues ¿sabes qué pasa? Que para mí el gobierno de la ciudad actual tiene un exceso de utilización de presupuesto en vigilarla absolutamente nada. Digamos, ¿qué ha proliferado? La policía de la ciudad. Una policía que en 3 meses es policía. Una cosa ridícula. No, tardan un poco más de 3 meses. Bueno, hablamos de 6 policía, meses. de policía. Pero digamos No, que es no. mejorable, pero por lo Pero, menos sí, claro pero que es hay que mejorable. mejorarlo. Hay Pero que mejorarlo. vos te quejas de la de ahora. Peor fue cuando crearon la metropolitana. Peor, sí. Que era una copia, el uniforme y la policía Sí, sí, era sí. una copia de la policía londinense. El londinense, sí, me acuerdo de la gorra, la Por metropolitana. favor, yo salía Ahora por parece, la 9 de julio y me quería matar. Digo, Ahora parece- ¿cuándo llegué a Londres? ¿Cuándo llegué a Londres? ahora la policía de la ciudad parece un repartidor de pizza. Sí, no, por eso digo, Actuales. bastante Por eso muchos patético. quieren volver a ser A la azules. federal, claro. Quieren volver al uniforme de la federal, a ser azules, porque ahora parecen repartidores de pizza. Y se lo decís, y hay algunos que no les gusta. Y no, ¿cómo le va a gustar? No, obviamente, se lo digo a algunos que yo los conozco hace años y cuando estaban en otros lugares me decían, estás acá ahora, sí, ¿te acordás que yo estaba en tal lado, de esto y aquello? Le digo, ¿qué andas haciendo? ¿Repartiendo pizza? Me dijo, no, yo estoy en la policía. Le digo, no, por el traje. Pepe, me dice, bueno. Pero aparte los colores que eligieron para la policía, Horribles. no había peores colores para elegir. Entre la campera esa celeste alilada, la Alilada, remera exacto. bordó, no parecen policía, pero es joda. Te vas a cualquier lugar del mundo y al policía lo distinguís a 10 cuadras. Sí, que no es por ponerle el algo para uniforme. meter miedo, todo lo contrario, tampoco no performarse existe. nada, pero algo que vos digas, ahí está la autoridad. Si es una fuerza de seguridad, entre Tiene que ser la comillas, autoridad. Tiene, claro. La autoridad. Con la pilcha me cago de risa. Pero así parece no tiene ninguna piñón actitud. Pero no hay fijo. diferencia con los de tránsito, salvo por los pantalones, el color de los pantalones. Pero vos decís, bueno, los de tránsito son los de tránsito, los Claro. antiguos zorros grises. Pero en la época nuestra, Pepe, hasta el zorro gris tenía prestancia de autoridad con el uniforme. El guardián de la plaza, El guardián de la plaza. que tenía uniforme, el guardián de la Todo plaza. tenía, y gorra y todo. Gorra, sí, Claro, sí. claro. Nosotros Bueno, pero íbamos al justamente Parque Rivadavia. lo que se ha destruido en estos últimos años ha sido la presencia de la autoridad. La autoridad en todos los planos, no solamente en las fuerzas de seguridad, sino también la autoridad en el ámbito de un Educativo. hospital, educativo, Claro. laboral, digamos, en Se el empezó ámbito por la familiar. escuela. En el ámbito familiar. ¿Por qué hay los quilombos intrafamiliares que hay? Porque no hay un principio de autoridad. eso es responsabilidad No digo de de los autoritarismo. padres. Bueno, No, pero no, ¿quiénes la son los autoridad, padres? Son la bueno, presencia pero- de la autoridad en una comunidad familiar. Mm. Digo, lo Sí. que se ha destruido es la autoridad en sí. Digo, ¿qué se hizo? Vincularla al autoritarismo. Bueno, pero en eso no Que no es así. No vienen ganando la pulseada. Por supuesto porque- que sí. Porque todo lo que tiene que ver con Bueno, a cumplir principio un de cierto esto, orden se lo o vincula resultado con de esto, la un poco lo represión. que... ¿Con qué facho? Por eso, un poco lo que hoy también íbamos a conversar respecto al 2001 con motivo del fallecimiento de el expresidente depuesto. Un poco lo que falló en ese proceso fue que no hubieron ningún tipo de referencia de autoridad que pudiese organizar ese quilombo. Y fue no más que una dispersión y un quilombo que el resultado fueron los casi 30 muertos. No, peor, claro, 41 Fueron 40 muertos. Perdón, y casi pico. 50 muertos. Sí, Ah, casi son 50 40. muertos. Fue lo que antiguamente se llamaba una yaquerí, no una revolución. Yaquerí era la revolución de los Juanes.
Es decir, un levantamiento desordenado que ya el campesinado no aguantaba más, ¿viste? Entonces salían y armaban cualquier batuque porque no soportaban más, pero no tenían conducción. Entonces no era una revolución, era una yaquería. Una revolución, claro. Tenés una Juana de Arco, tenés un Lutero que hizo... pero vos necesitas a alguien que se elija como líder. Y eso es lo que sucedió. Claro. Ahora, es tan perverso. El otro día estaba viendo la tapa de Clarín, ¿no? Arriba, por supuesto, un tanque, pero no poniendo el desfile en el sentido que nosotros le damos, que dice, qué lindo, los pibes vuelvan a ver, que se empiecen a sentir orgullosos de sus soldados, que vean la historia de su país, porque en un desfile ellos ven toda la historia de su país. No, en otra cuestión, como diciendo, se acabó la joda, pum, y ponen un tanque. Es eso, se acabó la joda. Y la familia militar. Yo me a los milicos, pero yo soy del círculo militar, ¿no? Los vuelos, lo siento inmediatamente. Y a las mujeres. Estoy rodeado con una canción, viejas vinagres, ¿no? Todas con los mismos lentes, chupadas, ¿viste? Arrugadas. Las conozco porque algunas son vecinas mías, no voy a decir el nombre de la viuda de qué general, yo lo tenía en el 5º piso, fue famoso durante el proceso, son todas cortadas con la misma tijera. Y así va a ser la Cecilia Pando, que estaba el otro día, una mujer relativamente joven, le digo, esta va a ser igual a esta hora. Entonces estaban los tipos, los ves perfectamente con el mismo corte del sobre todo, el mismo chaleco de James Smart, todo. Entonces era la familia militar que estaba ahí. Pero habían otros que no, habían otros que estaban con ropa deportiva, que estaban viéndolos, muchos familiares que fueron a ver a sus familiares que desfilaban como combatientes. Sí, claro. Entonces lo interesante, amigos nuestros que fueron camaradas tuyos en la guerra, se negaron por razones fundadas a asistir, otros sí asistieron, que tienen, bueno, es algo que yo no me meto, pero digo, eso ya hablamos del desfile. Y abajo del desfile, la cara de la Rúa dice, el presidente devorado por la crisis del 2001. Así que decretaste el estado de sitio gracias al asesoramiento del sodomita analfabeto que tenía de secretario de Cultura, que funge en este gobierno. Y cuando asumió como secretario de Cultura no tenía ni siquiera el bachillerato terminado, lo cual no significa nada si era diestro en algo, en tocar el laúd, en escribir una poesía, en tallar una piedra, en ganar un concurso de plastilina, porque el hombre son sus obras. ¿El ukelele cuenta? Bueno, sí, tiene que ver, porque también... No, perdón. Me dicen a mí que de la Rúa era medalla de oro. Si esa era medalla de oro, entonces yo soy el cerebro del universo, soy una novela verdaderamente de Julio Verne. Sos Megamente, Pepe. Sí, Megamente. Sos Megamente. Pero ese tipo, bueno, que dice, no, fulano de tal estudió en Estados Unidos, el arquitecto tanto, después no te pueden arreglar un baño. Entonces los hombres son sus obras. ¿Qué escribiste? ¿Qué compusiste? ¿Qué cantaste? ¿Qué pintaste? Así hayas agarrado un sorete y pintaste la pared, me cago en fulano, bueno, pero por lo menos hiciste algo. Estos tipos no han hecho nada. Entonces, la crisis lo devoró a este inútil. Y a los 50 muertos que hubo, que se los tragó el Yulú, el llamado del Yulú, se los tragó un pozo negro. Fíjate vos cómo el victimario se transforma en la víctima, y las víctimas no fueron otra cosa que brazos de ejecución de un oscuro golpe de Estado que hizo o el peronismo, o aquello. No, dejémonos de embromar, muchachos. Interna radical también. Hubo una interna radical del Eran 7. Que el peronismo tuvo algo que ver con los demás partidos políticos, no me cabe la menor duda. Ahora, la inutilidad crónica de Fernando de la Rúa y todo lo que lo rodeó, eso es innegable. Y lo digo por respeto a amigos míos que siguen siendo integrantes de la Unión Cívica Radical, de la gloriosa Unión Cívica Radical. Nosotros somos, en cierta forma, si yo no hubiera sido peronista antes, hubiera sido irigoyenista, porque el irigoyenismo viene del antiguo tronco federal. Uno ve la Unión Cívica cuando nace, y eran todos del antiguo tronco federal. Alem era el hijo del ahorcado, lo obligaron a ver cómo la amasijaban al viejo. Bernardo de Irigoyen, eran todos federales. Hay una continuidad, y cuando uno ve la conciencia de soberanía territorial, de justicia social, la tenía el radicalismo. Entonces a mí me duele profundamente un partido que llegó a tener gente brillante haya sido tan
sometido a la befa por este tipo que acaba de fallecer. Ahí ¿Vos te voy a acordás? interrumpir, Vos no, porque sos Pepe. joven, pero vos te acordás del Bicho León. Sí, pero espera. ¿Era de Chaco? Aguardame El un Bicho León segundo. era de Chaco. Permitime. Un dirigente radical fenomenal. Permitime pasar Sí, una adelante. parroquial. Voy a disentir amistosamente, pero voy a disentir. Bueno, vos poseedores de la colisión de la cínica. colisión. Colisión cínica. ¿Por qué? A ver, Vos sos un Lilito. haber llegado al sillón de Rivadavia, cuidado, que no llega cualquier tonto al sillón de Rivadavia. No, llegó Macri. Pero digo, si nosotros nos centramos en que pobrecito de la Rúa no le daba al Piné, llegó al sillón de Rivadavia. Sí. Entonces, a ver, no sos tonto. Y no por la quema de un cajón. Porque, pero... No por la quema de un cajón. No, la quema del cajón fue con Alfonsín. Ah, tenés razón. Pero digamos, que ¿viste? de la Esa cosa Rúa, tiene que después ver. de haber pasado todos los procesos de las internas partidarias que en el radicalismo son feroces, Sí, son eso- peor que las justicialistas. Sí. Yo estoy en un espacio que es una extinción, es un satélite Sí, ya lo sé. histórico. No sabés lo que son las internas, pero son tremendas. Tremenda, Es una sí, carnicería. lo sé por amigos míos que están Haber en- pasado todos esos filtros y haberse sentado en el sillón de Rivadavia no es para tipos con pocas luces. Entonces, también llegó Mauricio. Cuidado, no caigamos en esto de tuvimos a un salame en el sillón de Rivadavia, porque no está hablando bien de nosotros. Primero, sí, ¿cómo terminamos con un salame en el sillón de Rivadavia? No habla bien de nosotros. Claro Primero. que no habla bien de y nosotros. segundo, al sillón No de bajaron de un Rivadavia. plato volador. No, Son el producto, pero al el sillón de epifenómeno de una Rivadavia sociedad que no está llegás podrida. por ¿O vos tonto, pensás que ¿eh? la sociedad argentina no está podrida? Está profundamente podrida. Mirá que estos Profundamente tipos son podrida. inteligentes, que no estemos de acuerdo con cómo usan su inteligencia en términos de el país que están construyendo o destruyendo, como más te guste. Bueno, bárbaro, lo podemos charlar, pero no son tontos, y son muy inteligentes, nos llevan varios cuerpos, lograron sortear grandes obstáculos para sentarse donde están sentados. Mirá el mérito que va a lograr, que no sé cómo lo hizo se Macri. entiende lo que quiero decir, ¿no? Macri va a Claro. ser el primer presidente no peronista que termina su mandato. Esto también porque si hay algo que aprendimos todos los peronistas, decimos, no la tenemos que morfar, pero este tipo tiene que terminar el Pero eso mandato. lo primero que lo aprendieron después del 2001 fue la dirigencia política. Que Terminen dijeron, el mandato, "Che, muchachos, porque... esto otra de esta, ¿no? Porque se pudre el rancho. Bueno, por Como lo ya menos no algo está el aprendimos. cuco, pero al no estar más el cuco de las Fuerzas Armadas que vienen y se hacen cargo y te hacen un golpe, porque no está más ese cuco, porque las hicieron percha. ¿Cuco Ahora- o no? No, pero O ahora... la salvación. Vamos a golpear la puerta de los cuarteles. Pero saca, y ahora- muchachos, pero algo. ahora, ¿qué cuco Ahora me la hay? tengo que arreglar yo. ¿Qué cuco hay ahora? Ahora hay otro cuco. Che, la gente se va a levantar y no tenemos con qué pararla. Ajá. Si se van a levantar de verdad. Sí, eso tampoco. El levantamiento no creo. Pero... Sí, de hecho, es más, se lo han garantizado bastante cuando uno ve dónde se han redireccionado los fondos Sí, y cómo han claro. aumentado los planes sociales, digamos, las asignaciones, digamos, lo que es la economía de subsistencia. ¿Dónde está Pérsico, por ejemplo? Que antes Ah. tenía tanta aparición pública. En una heladería. Hoy salió, pero probablemente. Stanley hoy dijo algo que no tiene nada que envidiarle al kirchnerismo cuando dijo en Argentina se puede comer por 6 pesos diarios. Stanley hoy dijo, en la Argentina se come 4 veces, yo no como 4 veces, pero voluntariamente, por día. Pero en la Argentina se come 4 veces por día, es una locura. Ahora que se ha triplicado, cuadruplicado la asignación a la coima, ¿viste? El mantenimiento. Mira, una de las cosas que Es real. rescataba la otra vez Chiche Dualde en una charla, nos contaba la experiencia que había sido Las Manzaneras, que de alguna manera fue una experiencia de organización territorial que había colaborado a ordenar un poco el quilombo en los barrios. Y que esto de alguna forma se había empezado a torcer cuando se pasa de un sistema, digamos, entre las personas, pasa a ser un sistema bancarizado a un sistema individual. Digamos, de alguna manera era necesaria la organización de las personas de un territorio para conseguir alguna cuestión particular y después ya pasaba a ser una cuestión individual, que el individuo de alguna forma participa o no para acceder a un plan que es individual, ya no es hacia el barrio. Justamente hoy, más temprano, un oyente de nuestro programa, Francisco Obregón,
un compañero de la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Francisco Obregón. Sí, un oyente que nos felicita por el programa. Tiene nombre como Álvaro Obregón, me suena tanto, claro, a revolucionario mexicano. Me encanta, Francisco. No, sí, claro. Pero... Bueno, este muchacho hoy se puso en contacto para felicitarnos por el programa, y como vio que íbamos a hablar del 2001, y de toda esta cuestión de lo que había sucedido, y él había, de alguna forma, generacionalmente, nos involucra, claro, porque para nosotros, lo que tenemos 30 y algo, esa generación que crecimos en los 90 creyendo que los juguetes eran solamente importados, fue como, bueno, caernos, fue un baño de realidad. Bueno, por lo menos eso yo lo viví de esa forma. Claro. ¿no? Sí, fue un baño de realidad muy fuerte cuando empezamos a ver, por lo menos los que vivíamos acá, que la gente se levantaba y que se hacía una sentada y una pueblada en la Plaza de Mayo, y que salían a cagarlos a tiros después de esa situación, o los saqueos. La verdad que uno, como yo tenía 12 años, la verdad que desconocía esa situación. Y me enviaba justamente un aporte de Raúl Civechi en un reportaje que le hace al padre Raúl Berardo en el libro que se llama Genealogía de la Revuelta, editado por Letra Libre en La Plata. Bueno, este es un sociólogo uruguayo, por lo que me comentó, que hace un libro respecto a esto, y cuenta este cura cómo fue la creación de las comunidades en el barrio de San Francisco Solano, que es uno de los barrios más carenciados del partido de Quilmes. Históricamente, sí. El cura cuenta: la primera comunidad la creó un sacerdote, Raúl Berardo, de la parroquia de San Juan Bautista, en San Francisco Solano, en octubre del 76. Y en menos de un año ya eran 20 comunidades, y en 1980 llegaban a 60. Eran pequeños grupos de entre 10 y 30 personas. Tenían un coordinador elegido por asamblea, se reunían semanalmente en la parroquia y en casas particulares. La mayoría de sus integrantes eran mujeres y jóvenes. En su seno se establecían relaciones cara a cara, con fuertes vínculos afectivos, solidarios y fraternos entre sus miembros. Los temas a debatir se decidían entre todos. Durante un largo tiempo, la comunidad realizaba un trabajo interior, de crecimiento interior, individual y colectivo, en base a las lecturas de la Biblia, que eran discutidas y relacionadas con la vida cotidiana. Bueno, continúa el texto, es interesante para leerlo y acudir a él, pero un poco me parece que tiene que ver con cuando pensamos en estos levantamientos o lo que está viviendo la Argentina hoy, ¿no? Que podemos decir que hay un nivel increíble de carestía, de hambre, de desocupación, de desidia y de imposibilidad de futuro. Porque cuando uno ve a esos pibes que están pidiendo monedas en la calle, dice, bueno, ¿y qué argentinos estamos formando? ¿Qué futuro nos depara la Argentina en estas condiciones? Sí. Digo, ¿qué estamos dejando? ¿No? Porque cuando uno ve lo que uno puede ver acá, ¿no? Pero se va enterando de las cosas que los compañeros que están más inmiscuidos en los territorios y en los lugares donde ya se está pasando hambre en serio, y no es de hace 10 minutos, ya de hace unos años. Sí. Bueno, ¿cuál es la salida de todo eso? Porque la evidentemente tasa de desnutrición que mágicamente se dejó de dar, claro, te habla de eso. Pero aparte habla que de eso. A una familia que le den 2.000 pesos por mes, no le soluciona absolutamente nada. Además, sumado a eso, que no es darle plata a la gente, es qué hacemos para que esa mujer o ese varón sienta que sirve para algo en el mundo. Tiene un sentido su vida, trabaja para darle de comer a sus pibes. Digo, es feo ir a comer un lugar, a hacer una cola, a esperar un vaso de leche. Digo, todos más o menos laburamos y podemos acceder mínimamente. Totalmente. Pero vos sentís que tenés un rol, que te levantás a la mañana y servís para algo. La dignidad de la persona. La dignidad del trabajo. Lo que está, primero la de la persona. Si la persona no se siente digna, por eso, pero la dignidad es el trabajo. No puede hacer nada. Digo, y lo veo porque me parece que la única solución, o por lo menos podemos pensar en la posibilidad de la salida, es en el modelo de las comunidades y no en el modelo del individuo. Digo, por eso creo que todas esas políticas sociales que se fomentan y las que se terminan en definitiva peleando a través de cortes de calle y negociaciones de uno u otro cabecilla de grupo, terminan siendo solamente cuestiones de intereses inmediatos, pero que no resuelven estratégicamente el problema de la Argentina. Mira, Erika... Y eso creo que es el modelo de las comunidades, el modelo de organizar los territorios. En el 2001, por necesidad, previo a la gran crisis, habíamos vuelto al trueque y a una serie de cuestiones.
pero inmediatamente después se armaron las asambleas barriales, Claro. que de alguna manera daban esta especie de salida y contención a las organizaciones de comunidades. Fue un ayornamiento de estas organizaciones de comunidades. Las asambleas barriales las destrozaron. Pero, las a ver, destruyeron. yo creo que no es que solamente las Y daba destrozaron respuestas, o las destruyeron. Digamos, se fagocitaron. A mi entender, o fueron cooptadas a o mi corrompidas. entender, los atravesó la opinión. Yo creo que la opinión, a la hora de pensar política, Sí. termina siendo completamente improductivo. Porque nos quedamos en el debate estratégico, en el debate ideológico, aparece un trasnochado a discutirnos si la revolución es permanente o cosas tan pelotudas como eso, y nos perdemos el eje del sentido profundo que tiene la organización comunitaria, territorial, que es la de resolver los problemas inmediatos que hacen a la vida de la persona en comunidad. Terminó siendo una cosa medio como una parada. Yo me acuerdo haber vivido las últimas experiencias de esos últimos años, que era una cosa como, bueno, un boliche para unos muchachos que nada tenían que ver con el barrio ya, que nada tenían que ver con lo que le pasaba a las personas, y que terminaban en discusiones de corte ideológico universitario. Sobre el final Sí. sí, porque a ver, al principio no funcionó así, Erika. No, claro, todo lo que fue el Club del Trueque. Primero, y después fueron las asambleas barriales, que Claro. por ejemplo, en lo que sería parte de Caballito, Sí, ahí fue muy fuerte. Villa Crespo o Almagro, en el Parque Centenario se armaban Sí. unas movidas infernales que no solo eran de debate político e ideológico, eran, ¿qué hace falta? Claro. A ver, bueno, che, mirá, tiene un problema, tiene a la mamá internada, bueno, a ver, vamos a salir a Por conseguir eso. remedio, a alguien que nos done Sí, el sí. remedio. Y apelando a lo más importante que tiene este pueblo, que es la solidaridad. Oh, Que es lo que estamos absolutamente. viendo estas últimas semanas con la ola de frío. Y lo vemos en cada uno de los acontecimientos que le pasa a este pueblo. Como cuando hay una inundación, cuando hay un problema, acá el Estado no está. Está la solidaridad de las personas que aportan lo poco que tienen y muchas veces sacándose de lo propio. el Estado, entre comillas, se convirtió en como si fuera en una casa administrada por 4 vivos, los de turno, que tienen clarísimo que como la idiosincrasia del argentino es per se solidaria, Claro, se va a resolver. Listo, ya está. Alguien lo va a Ya hacer. está, ¿qué problema te hace? Ya Alguien está. lo va a hacer. De alguna manera alguien lo va a resolver. Claro. Exacto. Ya está. Exacto, pero me parece que tiene que ser un poco el norte o el objetivo de quienes se proponen actuar en política la cuestión comunitaria y la cuestión de empezar a ver cómo nos empezamos a resolver. Una nueva generación de políticos tendríamos que generar, porque la que está en el presente, olvídate, no va a adquirir eso. Y incluso no es una cuestión de edad, es una cuestión de espíritu, porque también Sí, vemos que obviamente. ahora aparecen figuras jóvenes que tampoco tienen este espíritu. Digo, que tienen el mismo espíritu de ser representantes o Sí, yo entiendo para dónde vas, pero hoy por hoy todavía son los menos, Sí, por supuesto. por suerte. Pero bueno, acá hay toda 1/2 generaciones de posibles dirigentes políticos o administradores del Estado que no están. No, totalmente. Directamente no están. Y no estoy haciendo referencia a los desaparecidos de la... No, por favor. A ver, dejémonos. si querés, me incluyo. Porque yo soy la generación Malvinas, pero si vos miras dentro de lo que es, entre comillas, mi generación etaria, se la pasaron de largo. Están mis hermanos mayores y están mis sobrinos. Claro. Yo no estoy, etariamente hablando. Claro, sí, totalmente. Entonces hay una generación /2 que se la pasaron por alto de la toma de decisiones de para qué lado vamos. Para eso se la pasaron por alto, porque es justamente la generación que usaron para Malvinas. Pero después volviste de Malvinas y dentro del ocultamiento pagó el pato toda la generación completa. Entonces, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Entonces vos, a ver, ese bache que tenés en términos evolutivos de sociedad, ¿cómo lo zanjas? Y necesitas un par de generaciones más para zanjarlo, porque como están mis hermanos mayores y mis sobrinos, yo tengo que apuntar en el mejor de los casos a mis sobrinos nietos, digamos, a los hijos de mis sobrinos, como posible herramienta de conducción y de gobierno o de administración del Estado.
porque lo que están ya está, ya mostraron todo lo que tenían para mostrar. Todo. Y no tienen más que lo que han mostrado hasta acá. A ver, vos recién decías algo, yo era chica. Nacieron mis hijas 88 y 89. Y nos comimos, yo estaba en casa con 2 bebés, pañales, leche, con la hiper del 89. Claro. No conseguía leche, no conseguía queso, no conseguía nada. Era un desastre, te cambiaban los azúcar, te cambiaban los precios de la mañana a la noche 4 o 5 veces. Fue terrible, fue terrible. Entonces cuando vos contabas, sí, en los 90 crecieron mis hijas. Y no terminaron de crecer mis hijas, que terminaron los 90 y nos agarró otra vez el 2001. Sí. Digamos, uno tiene en el lomo tanto despelote, y más chicos éramos, y nos comimos primero el Rodrigazo, que dejó traste al norte a montones de argentinos. Y ahí empezó la cuestión. Y de ahí para acá no paró. No, más allá de que sea más cíclico, menos cíclico, pero lo que tenemos algunos años. Che, dame un recreo largo, déjate de embromar. Por eso no me das respiro, no puedo ni cambiar el auto. Digamos, claro, bueno, pero resulta que cuando empezás a mirar te encontrás con la misma gente. Y si no es la misma gente, porque no lo encontrás, fíjate, ¿qué pasó? Se murió. No está porque se murió, pero me dejó al hijo. Los progresistas que ahora son el aparato ideológico de la oposición son todos hijos de la Rúa. Claro. Fueron todos hijos de ese proceso. Sí. Sabatella, Cerruti, digamos, todos estos muchachos, ¿de dónde salieron? ¿Dónde se lanzaron a la política? Hablando en contra de Menem. Se sumaron a esa ola y perduraron. Y los muchachos no se hacen cargo del quilombo que generó ese gobierno. ¿Y cómo se van a hacer cargo? Digamos, después se sumaron a la otra ola que venía, se sumarán a la que vengan y así seguirán hasta pero jubilarse. la generación de la revista Humor, claro. La revista Humor, los Sushi Boy, la revista Humor, con esos aciertos que tuvo Humor por otra parte, pero era sobre todo las tapas de Humor, ¿no? Que eran espectaculares. Sí, la verdad que sí. Pero vos me estás hablando del humor de los 70. De los finales de los 70, no, de la época de los 80. de Menem, por ejemplo, el famoso gato. Bueno, pero ahí Nick, volvió a aparecer. El gato se lo afanó Casioli. Nick es un tipo que se dedica al plagio permanente. Nick es en el humorismo gráfico lo que es Felipe Rapiña en la historia. Fíjate que tiene juicios por todos lados y es directamente obsceno como lo ha copiado Aquino. Pero recuerdo justamente que el gato se lo afanó Casioli, que falleció, y las tapas de Casioli eran fenomenales, sí, ¿no? Ha vuelto el Rey Momo, la banda del Gol del Rocket, y aparecía todo el grupo Sushi. Digamos que los hijos de los Sushi, si algunos tuvieron hijos, otros no, otros tiraban para la misma puerta, son la Ceruti, Ceruti, Sabatella. Yo leí un solo libro de Ceruti que no era malo, que llamaba El Pibe, sí, donde ya hacía una descripción terrorífica de Macri, Alegre. Sí. Terrorífica. Alegre. Gabriel Alegre. También, claro, en ese club. En ese mismo colectivo. Claro, Chacho Álvarez. Claro. Venían que ahora se Ibarra. Y claro, que bueno, Ibarra era de la Fede. Bueno, Ibarra venía de la también, Fede. Sabatella también. Sabatella también venía de la Fede. No estoy tan seguro. Sí, venía de la ¿Sabés Fede? que no estoy? Ponele. Ahí sí, Ibarra sí me consta, eso lo tengo clarísimo. Pero de Sabatella no podría asegurarlo. Pero digo, se sumaron todos a esa ola de triunfalista, de un gobierno radical progresista que venía de alguna manera a correr al peronismo. Denunciadores seriales, o sea, claro, critican a Carrió, pero se hicieron famosos haciendo la gran Carrió. Sí, claro. Pero política no hablemos. No. Siempre. No, porque en el momento que se acaban los problemas se te acabó a esta gente se le acabó la posibilidad de hacer política y se tiene que poner a laburar. Siempre en pos del tercer movimiento histórico. Lo quisieron hacer con Alfonsín, bueno, después lo quisieron hacer con Cristina, y ahora, bueno, ya decir que lo van a hacer con Alberto, aunque en el país de la libertad, no, en la Argentina, que es el país de nunca jamás, pues tiene el síndrome de Peter Pan. Es posible cualquier cosa, verdaderamente. Yo creo que acá en octubre vamos a ver cosas horribles. Vamos a ver cosas verdaderamente alucinantes. Y va a estar interesante. Y después, depende quién gane. Depende quién gane, ¿no?
Yo no tengo la somos seguridad todos de quién va a conscientes, ganar. no importa, somos todos conscientes que gane quien gane, estamos ya en la banquina dando tumbo. O estaba Ya, en el ahora, Claro. Acuérdense. no importa quién gane. Porque Vamos si a dar gana una vuelta determin- más, una vuelta menos, pero ya está. Si gana si gana el candidato de la fórmula Johnson y Johnson criolla, yo voy a gritar justamente, así en vez de Remember el Álamo, acuérdense de Lenín Moreno, pero al revés, lo que fue el segundo de Rafael Correa. Claro. Porque no sabemos lo que va a pasar. Entonces me dice, ¿pero vos pensás que tiene el carácter que tiene Cristina? ¿El carácter de Cristina? No, tiene la embajada y tiene las corporaciones. ¿Y Cristina qué tiene? A los muchachos por la liberación, con 2 Fernet, un par de forros y un par de mangos, te los arreglo. A ellos y a ellas. ¿Querés que hable de Luana Volnovich? ¿Querés que empiece a hablar de Cuervo Raro? ¿Querés que empiece? Bueno, si empezamos a sacar los expedientes de cada uno, cierren ustedes. Cierra vos. Y cierre Dante, dale. Bueno, Que cierre Dante. Que cierre Dante, que es la generación que viene. Que cierre Dante. Es la generación que voy a hablar viene. por mi hijo. Dale. Voy a hablar por él hasta que aprenda. Por a hablar. favor, claro. Dale. Sí. No, igual dejamos los expedientes X para el próximo programa. No, el próximo programa vamos a tener un invitado sumamente interesante. Pero Sorpresa. tenemos sorpresa. Por Sorpresa. supuesto, sorpresa. Pero para la próxima mesa tengo que traer un mate, el jueves que viene. Dale. Me comprometo que voy a traer este bolso con el Si mate. estás curado de la gripe, sí, si no, no. ¿Qué gripe? Neumonía tuve yo. Por eso. Por eso los mato a todos. Como dice Claudio María Domínguez, voy a transformarme en un ser de luz, voy a venir acá y los voy a electrocutar a todos. ¿Y te vas a limpiar el colon? Sí, Claudio Dromía Mamínguez, que fue compañero nuestro de... Bueno, Pegarle a Domínguez era la consigna del Colegio La Salle. qué divertido. Lo cagaban a palos, pobre. Bueno, nos estamos viendo y escuchando el próximo martes de 18 a 19 horas en Una Mirada Austral. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, amigos. Gracias por aguantarnos.